Entérate con Leslie, una portal web de información, entrevistas y transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y ahora todas nuestras entrevistas también por podcast. No te lo pierdas, www.enterateconleslie.com. El programa que remece las redes sociales. Presentamos a nuestra conductora. Bienvenida, Leslie. Les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección y conducción de Entérate con Leslie. Es un placer nuevamente reunirnos con todos ustedes a través de nuestras redes sociales y en esta ocasión tenemos en el bloque de actualidad e internacional a dos distinguidos invitados, Manuel Bernales Alvarado y Luis Felipe Polo. Con ellos vamos a conversar acerca de la geopolítica de intereses de los estados, el rol de las organizaciones internacionales para poder dar solución a los problemas, conflictos y desafíos mundiales. La pandemia COVID-19 ha insertado nuevamente la conceptualización de un enfoque del multilateralismo para enfrentar este desafío mediante acciones colectivas de todos los estados, ¿no?, respecto de desafíos comunes entre ellos. Recordemos que las organizaciones internacionales son asociaciones de Estado, responden a fines específicos, tienen competencias y funciones también específicas y limitadas, a diferencia de los Estados. El objeto de esta entrevista es ver hasta qué punto las organizaciones internacionales, el derecho internacional, nos puede dar, ¿no?, una herramienta de solución frente a nuevos tipos de conflictos que se suscitan en el mundo. Hoy hablamos incluso de violencia generalizada, lo que pasa, por ejemplo, en Nicaragua, en Venezuela, en otros países de América Latina, y que acogen este fenómeno, por ejemplo, del terrorismo, del narcotráfico, como parte de esa violencia generalizada. Cuando hablamos también de personas que están siendo desplazadas internamente o población migrante que busca, traspasan las fronteras de sus países para buscar nuevos proyectos de vida o porque están siendo de pronto, o personas que están siendo perseguidas por sus gobiernos o porque son opositores políticos, ¿no?, y van en busca de un refugio. Entonces, hablamos también en el contexto de una violencia generalizada. Lo cierto es que las organizaciones internacionales como Naciones Unidas se fundó en 1945 con propósitos muy concretos y lo establece la Carta de las Naciones Unidas para mantener la paz y la seguridad internacional, para poder resolver las controversias mediante soluciones pacíficas. No, los estados están en la obligación de solucionar los problemas mediante métodos diplomáticos o pacíficos, ¿no es cierto? Se creó con la finalidad de generar ese respeto mundial por los derechos humanos. Sin embargo, a raíz de la fundación de las Naciones Unidas en 1945, si bien no se ha repetido en la historia del mundo una tercera guerra mundial, literalmente en esa expresión, no menos cierto es que el mundo ha enfrentado conflictos armados muy duros, ¿no? Y además, contextos de violencias generalizadas, violaciones constantes a derechos humanos en contextos de conflictos armados. Y hoy tenemos, ¿no?, una nueva forma de enfrentar situaciones de hecho, como por ejemplo, quebrantamiento de órdenes constitucionales que ponen a toda una población en una opresión, rompen sus proyectos de vida, como el caso de Venezuela, por ejemplo. También ahora se utilizan mecanismos democráticos para poder llegar al poder y perpetuarse en el poder, mediante apariencias de elecciones libres y democráticas, como viene sucediendo, por ejemplo, en Venezuela. Entonces, frente a esta situación,
¿Qué respuesta puede dar las organizaciones internacionales? ¿Cuál es la capacidad de respuesta de los estados, de las organizaciones internacionales para solucionar estos conflictos? Sobre ello vamos a conversar con Manuel Bernales Alvarado y Luis Felipe Polo, porque en este contexto hay una geopolítica de intereses de Estado que podría estar frenando, limitando la capacidad de respuestas de las propias organizaciones internacionales para las que fueron fundadas. Hacemos una brevísima pausa y regresamos con esta entrevista muy interesante a dos distinguidos internacionalistas peruanos, pero con rango internacional. Ellos han vivido, experimentado, conocen realidades internacionales y quieren mejor con ellos para debatir un tema tan importante que nos corresponde estar enterados a ti, a mí, a toda la ciudadanía para comprender realmente en qué espacio y tiempo estamos en el siglo XXI. Volvemos tras la pausa comercial. No te muevas de la sintonía de Entérate con Leslie. Regresamos en breve. Regresamos a Entérate con Leslie. Bien amigos, regresamos entonces con el bloque de actualidad y tenemos a nuestros dos distinguidos invitados, Manuel Bernales Alvarado y Luis Felipe Polo, ambos ellos conocedores del derecho internacional. Ellos son internacionalistas, analistas políticos y conocen de realidades internacionales. Vamos con el tema central de la geopolítica de intereses de los estados, el rol de las organizaciones internacionales para poder enfrentar los desafíos mundiales y poder generar de pronto herramientas de solución. Se ha dicho de que Naciones Unidas tendría que ser refundada, la OEA igualmente. Hace poco hemos tenido la visita del secretario general de la OEA, que prácticamente no sé cuál fue la finalidad de su visita al Perú. Lo cierto es que el secretario general de una organización internacional debe dar o generar un clima de confianza, lo cual no se dio en nuestro país. No fue clara su visita. Luego también tenemos el tema de los... Bien, entonces tenemos una situación de hecho que no podemos nosotros responder bajo los principios y los propósitos de las cartas fundacionales de las organizaciones internacionales como Naciones Unidas y la OEA cuando los desafíos son más grandes, ¿no?, que esos propósitos. Quisiera empezar con Manuel Bernales Alvarado para que nos dé su primera opinión respecto de este tema tan importante para la comunidad internacional y para los países. Bueno, a mí me gustaría expresarme de una manera bien clara, directa y sencilla. La política internacional, que incluye como una parte fundamental la política exterior de los estados, siendo la primera más amplia, porque no solamente son los estados los que hacen la vida internacional, ellos tienen política exterior. Otras instituciones tienen sus políticas, ya sea empresariales, asociativas o de otro tipo, que ya forman parte del complejo relacional internacional, como hemos aprendido hace muchísimos años. Entonces, en esta circunstancia, en la situación actual, todo este panorama se ha visto empañado por la pandemia. Por ejemplo, la pandemia obviamente es importante y todo el mundo tiene la obsesión de la pandemia alrededor de eso. Pero eso ha ocultado un hecho que pocos han estudiado, que tiene dos facetas. La primera
el desarrollo inimaginable del sistema, de los sistemas de armas, de aire, mar, tierra y debajo del mar. Las industrias militares son las que más han crecido en todo el mundo, no solamente la de las grandes potencias, sino de las potencias regionales, ya está en América Latina y el Caribe. Punto número 1. Punto número 2, el multilateralismo enfrenta una circunstancia que todavía no está estabilizada después de la desaparición de la Unión Soviética. Todavía no se ha estabilizado el sistema internacional, la estructura internacional del poder todavía no se ha estabilizado. Y para no ir muy lejos, les cuento que el día de ayer se ha dado una reunión que poca gente ha sido informada, y es la reunión de la India con estados del Asia Central, lo cual introduce una ficha muy importante en esa región, la región del Asia Central, que es tan fundamental tanto para la inestabilidad cuanto para las futuras alianzas. En consecuencia, todo esto se va a reflejar en el único sistema político multilateral existente mundial, porque existen otros sistemas multilaterales económicos mundiales y multilaterales regionales como la OEA, que van a seguir funcionando bien o mal. Por último, en relación a tu intervención tan inquisitiva, la política exterior no se basa en declaraciones, no se basa en utopías, no se basa en creencias, sin duda que se emplean, pero se basa en realidades fácticas, y se basa sobre todo en hechos comprobables, en la credibilidad y en la consecuencia de las acciones. Si esto no existe, tú puedes tener un Estado, sea el Perú, sea Cuba, sea Estados Unidos, Nicaragua, el que sea, que declara unas cosas y a su interior hace otras cosas completamente contrarias. Hasta ahí me quiero quedar en esta introducción de carácter general y luego en el aterrizaje de lo regional y del país. Así es, y has puesto el tema de relieve porque justamente por ahí va el comentario inquisitivo que voy a hacer respecto al tema de las organizaciones internacionales. Luis Felipe Polo, bienvenido al programa Entérate con Leslie y vamos con tu primera apreciación respecto de este tema tan importante. Muchas gracias, Leslie, un saludo para ti y para Manolo. Mira, yo creo que las organizaciones internacionales vienen en crisis desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que la pandemia lo han utilizado como excusa para enfrascarse en un tema que es importante para la humanidad, pero o no están viendo lo que su real función debería de ser, o simplemente no quieren evidenciar que, porque la atención está en la pandemia, hay otros problemas en el mundo que no se están atendiendo o que se están atendiendo mal. Las Naciones Unidas, nosotros como Manolo que hemos estado en el sistema lo conocemos bastante bien, es una organización de una alta burocracia, con proyectos importantes, pero también con mucha mediocridad a ciernas, es decir, no avanza más de lo que debería de avanzar o de lo que los países lo están dejando avanzar. Los liderazgos no son tan agresivos como quisiéramos, pero se entiende porque obviamente las Naciones Unidas depende de los estados mismos. Entonces es como que tú le digas a un Congreso de la República, modifiquen la ley para que no sean reelectos, y ellos mismos nunca van a modificar una ley para que no sean reelectos. Más o menos esa es la figura. Es decir, al ser las Naciones Unidas de los estados, ellos mismos no quieren modificarse porque es un modo de vivir con los intereses económicos, sociales, políticos, más económicos incluso que otra cosa, que se evidencia todo el tiempo. Y ya Manolo lo decía perfectamente, la carrera armamentista, que continúa y que nadie dice absolutamente nada. Las violaciones a los derechos humanos en países tan pobres como en África, por ejemplo, donde tampoco se dice nada. Las grandes potencias peleándose por territorios, es decir, mientras todo eso sucede, la gente se está muriendo de la pandemia y la comunidad internacional está muda. Yo creo que se necesita desde los estados reales liderazgos que empujen
para los cambios estructurales que se necesitan en las organizaciones internacionales. Pero mientras no se cambien las políticas internacionales de los estados, va a ser bien difícil que puedan cambiarse las políticas internacionales de las organizaciones internacionales hacia los estados. Parece un trabalenguas, pero más o menos esa es la figura. Mientras no cambien los estados, nunca van a cambiar las organizaciones internacionales. Justamente en ese sentido, tanto Manuel, Luis Felipe, por ejemplo, has hablado de liderazgos. Hemos situado que mientras no cambien los estados, las organizaciones internacionales no van a dar un paso hacia adelante. Tú tienes razón cuando dices, bueno, son asociaciones de estados, ¿no? Pero me voy al tema del liderazgo, a la capacidad de respuesta que la misma humanidad necesita de estas organizaciones internacionales, integradas por estados, pero que también tienen autonomía funcional, administrativa, y eso pasa también de cómo se conduce un liderazgo más agresivo, mucho más efectivo, que puede incluso, ¿no?, hacer eco en el mismo estado, o sea, en los mismos estados donde ellos pertenecen. Las Naciones Unidas se quedó en 1945 con los propósitos y los principios de la Carta. ¿Cómo enfrentan las organizaciones internacionales? ¿Cuál es la capacidad de respuesta que se está dando actualmente frente a estos nuevos desafíos? Pongamos un ratito de lado a la pandemia. Han existido conflictos armados, siguen existiendo conflictos armados. Ahora tenemos un contexto nuevo de tendencia, violencia generalizada, donde vemos poblaciones desplazadas en masa, poblaciones migrantes, refugiados que huyen de sus países para buscar una protección, ¿no?, en otros. Entonces, y todo porque salen de un contexto de violencia generalizada. Entonces, frente a ello, ¿cómo le damos una respuesta al mundo a través de las organizaciones internacionales? Venezuela, por ejemplo, y aquí me quedo con la intervención. En el Consejo de Seguridad no se permitió una intervención militar, no se permitió una intervención de otro tipo porque hubo un veto, no se logró el consenso de una resolución. Si tenemos a 5 países, 5 potencias que integran el Consejo Permanente, el Consejo de Seguridad, que son 5 Estados miembros permanentes con derecho a vetar, donde se rompe el principio de la igualdad de estados, que dice la propia Carta de las Naciones Unidas, ¿cómo entonces enfrentamos los desafíos mundiales desde las organizaciones internacionales? Cualquiera de ustedes, arrancamos este debate. Manuel, a ver. 1945. Los aliados victoriosos contra el nazismo y el eje son los que forman las Naciones Unidas, la ONU, y el sistema de la ONU que empieza rápidamente a crearse desde 1945-46, la UNESCO, la FAO. Sin olvidar que ya existía la OIT desde alrededor de los años 20, que es el primer organismo que tiene una constitución muy sui generis, es el tripartismo de la socialdemocracia de esa época, constitución del Weimar y todo eso después de la Primera Guerra Mundial, que son empleadores, trabajadores y estados a través de sus gobiernos. Dicho sea esto, ¿qué pasaba en el 45 y hasta el 49 y 50? Primero, que recién el 49 se establece la República Popular China, gigantesco territorio y gigantesca población. Segundo, que recién a comienzos de los 50 se independiza la India. No me quiero ir más allá, solamente quiero decir lo siguiente: es concebible dentro de 5, 10, 15 años un sistema de Naciones Unidas donde la India, que ya no es parte del Commonwealth de la Gran Bretaña, Estado aliado vencedor de las potencias del Japón y de las potencias del eje, no tengan parte en el Consejo de Seguridad. Tercero, es concebible unas Naciones Unidas con una estructura del poder tan disímil, tan diferente, con estados que son potencias mundiales y regionales muy importantes, y todos los demás, por así decirlo, desde el punto de vista de la estructura del poder, que funcione con un voto igual con todos. Imposible. En consecuencia, lo único que se ve como racional, como probable, salvo una hecatombe, es que se siga mejorando
el sistema de Naciones Unidas en la parte multilateral de la ONU con la incorporación de otras potencias, lo cual no es imposible, pero ahorita es absolutamente improbable. Y tercero, me parece que seguirán desarrollándose las asociaciones regionales, económicas y militares en las cuales vemos, hay traslapes, hay estados que están muy cerca de la China, otros están muy cerca de la Unión Soviética, otros, pero tienen puntos en común desde el punto, y de los Estados Unidos, perdón, en el tercer lugar, pero tienen puntos en común en relación a lo económico y a sus intereses como estados dentro de espacios regionales. Y así, en consecuencia, esos serían los elementos más saltantes que podemos ver, y mientras no existan, y en eso termino dándote la razón porque me parece que la tienes, simplemente, es que mientras no existan liderazgos creíbles, estables, fuertes, responsables, que entren a dialogar entre sí y a ir construyendo acuerdos mínimos, ampliando consensos, se va a vivir situaciones de mucha tensión, de mucha incertidumbre, en las cuales la gente va a estar corriendo al final para que no haya una hecatombe. Luis Felipe Polo. Coincido 100% con Manolo, pero yo quiero agregar otro punto más. A ver. Es el que nos olvidamos, y es que Naciones Unidas, desde su creación, ha generado una serie de documentos internacionales de protección a los derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, etcétera, que en su momento sí eran reales, pero que hoy ya no son reales. ¿A qué me refiero? Cuando los estados comenzaron a ratificar estos instrumentos internacionales, pues se veía una situación política diferente a la que estamos viviendo ahora. Se estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial, estaban los bloques de la Unión Soviética con Estados Unidos peleando toda la Guerra Fría, y la tensión de los derechos humanos era por la garantía de los derechos individuales. Pero se olvidaba un poco de los derechos colectivos. ¿Qué pasaba con el derecho a la salud? ¿Qué pasaba con el derecho a la educación? ¿Con el derecho a la vivienda? ¿Con el derecho a la alimentación? ¿Con el derecho al trabajo? Se sigue considerando, lamentablemente, porque existe el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como unos derechos donde los estados no tienen la obligación de garantizarlos. Porque como el mismo pacto lo dice, son derechos que los estados garantizan de acuerdo a sus posibilidades. Entonces, ¿qué hacen los estados? Dicen, señores, ¿saben qué? Yo no tengo plata para poder garantizar la salud, la educación, el trabajo, pero por lo bajo están comprando armas, están haciendo otro tipo de gasto público sin priorizar la gente. Entonces, si es que no hay una reforma estructural de las Naciones Unidas, pensando no solamente en la parte administrativa, como bien decía Manuel, que sí es necesario, sino también pensando en los documentos de fondo que se proclaman para la garantía de los derechos humanos, esto va a continuar, porque se puede reformar administrativamente Naciones Unidas, pero los estados van a seguir operando con las excusas de los documentos internacionales sin garantizar los derechos humanos básicos de sus sociedades. Entonces, ¿qué se tenía que hacer? Todo un conjunto. Se modifica administrativamente, pero hay que modificar también los derechos humanos en su real dimensión para que ya no se sostenga más que el derecho a la salud, que somos testigos de todo lo que está pasando con la pandemia, no sea atendido en su real magnitud, porque lo que ha pasado ahora puede pasar en 5, en 100, en 50 o en 100 años, y si vamos a seguir como estamos ahora, la situación va a ser catastrófica. De manera que yo sí creo en la reforma estructural, creo en los liderazgos, en la necesidad de liderazgos, pero también creo en las reformas de los propios instrumentos escritos de derechos humanos para que los estados vuelvan a ratificarlos y se devuelva a los estados la responsabilidad de garantizarlos en su real dimensión para evitar más violaciones a los derechos humanos que no queremos ver. Claro, los estados tienen la obligación principal de proteger y garantizar derechos, pero desde la existencia de los sistemas de protección internacional, si bien no son una cuarta instancia, sin embargo, están haciendo el monitoreo y como que el Estado
de alguna forma deja pasar muchas acciones u omite acciones, y por acción u omisión viola, ¿no?, derechos fundamentales de las personas. Pero aquí, por ejemplo, hemos tenido, y con esto vamos cerrando la entrevista, hemos tenido la presencia del secretario general de la OEA hace poco, ¿no? La presencia del secretario general de una organización internacional, un funcionario que prácticamente es el jefe de una organización internacional, es el vocero de la institución, ¿no? No fue muy clara su visita, la ciudadanía no tuvo, digamos, muy clara la participación del secretario general, que duró creo que un día, y esto es, digamos, eso es correcto, eso es lo que debe hacer un secretario general cuando viene a un país, dar el espaldarazo a un gobernante, ¿no?, para tratar de evitar que lo vaquen, ¿no?, o que prospere esta declaración de vacancia. ¿Qué opinión le merece? Bueno, te diré puntualmente que la respuesta es que no es aceptable, no es ni aceptable ni deseable, pero ha ocurrido. Esa sería mi respuesta puntual. Pero quiero añadir algo a lo que ha dicho con bastante precisión Luis Felipe, y es lo siguiente: no solamente están en cuestión derechos colectivos, sociales, culturales, sino los propios derechos políticos fundamentales de la Carta. Por ejemplo, la República Popular China no ha suscrito una serie de acuerdos fundamentales del sistema de Naciones Unidas. Estados Unidos de Norteamérica tampoco. Los estados musulmanes tienen una interpretación de lo que son los derechos de la mujer, las libertades, etc. En consecuencia, eso va a ser imposible de lograr unanimidad. Y por eso yo dije, tienen que ir construyéndose acuerdos parciales. Por ejemplo, no digo que esto sea lo deseable ni que sea un ejemplo a seguir por todo el mundo. Me refiero a ejemplo en el sentido de un hecho, de un fact, de algo concreto. Los arreglos que ha ido construyendo Israel con los estados árabes. Ya no tiene como enemigos a todos los estados árabes. Ha reducido esos grados de enemistad, pero al mismo tiempo los estados musulmanes presionan también a sus poblaciones, en las cuales en muchos de ellos no existe ni libertad política ni realización de derechos. En consecuencia, va a ser improbable. Y volviendo al tema de la OEA, obviamente ahí ha habido una influencia estadounidense que se puede ver por el alineamiento de la posición del secretario general de la OEA con la política exterior estadounidense y el deseo de poner paños fríos en Sudamérica y en otras partes donde hay regímenes que están surgiendo de las urnas, que tienen cuestionamientos. Eso es materia de otra discusión, pero que tienen que mantener sus relaciones, porque el control económico de Estados Unidos sobre todo el continente que viene de México para abajo se está perdiendo por la presencia de otro actor económico importante, y sabemos todo el mundo que detrás de la economía está la política y están también las armas. Me refiero a la República Popular China. En consecuencia, detrás de esa visita hay razones de Estado estadounidenses y conveniencias del nuevo gobierno peruano y de su Cancillería para arreglar la imagen ante el exterior, aunque en el interior sigan sucediendo otras cosas difícilmente justificables, ni siquiera explicables. Sí, agrego a lo dicho por Manolo. Recordemos que la OEA es un ente político, manejado por políticos. Coincido totalmente en su percepción, pero yo quiero agregarle algo más. El secretario general de las Naciones Unidas, más o menos, que hace lo que los estados le piden que hagan. Las visitas. Otra cosa es el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, ¿no? Porque la comisión es una cosa, la corte es otra cosa, digamos, pero vamos a mantenernos al margen, pero políticamente. ¿Qué pasó el día de las elecciones de Nicaragua? Cuando en Nicaragua el dictador Daniel Ortega apresó a todos los candidatos de oposición. Ese mismo día el secretario general de la OEA, en su página de Twitter,
publica una foto donde está recibiendo las credenciales del representante de Nicaragua, la dictadura de Nicaragua, ante la OEA. ¿Cuál fue el mensaje? De burla. ¿Acaso la OEA se ha manifestado sobre las elecciones nicaragüenses? Yo por lo menos no he visto ningún informe. Ha dicho qué ha pasado con los candidatos con relación a las elecciones. Yo no he visto ningún informe. Entonces, es un ente político, manejado por políticos, porque el secretario general, y seguramente por eso es que no tengo yo trabajo en la OEA, porque el secretario general dice una cosa con Venezuela, pasa lo mismo en Nicaragua y dice totalmente lo contrario. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Esa es la necesidad de liderazgos regionales serios en América Latina para poder rescatar lo que en esencia, lo que en principio fue la OEA y que todavía mantiene en su carta constitutiva esa visión política, económica, social, de respeto a los derechos humanos por la cual debe de andar. Pero mientras los liderazgos hagan cosas diferentes, la cosa no va, ¿no? Así, Luis Felipe y Manuel, ya aquí sí cerramos la entrevista. ¿No merecería realmente que un Estado que vulnera, o sea, que un gobierno que vulnera el orden constitucional, como Nicaragua, Cuba, Venezuela, por ejemplo, la respuesta que se espera, por ejemplo, de la OEA es aplicar la Carta Democrática Interamericana, expulsar, suspender a ese Estado miembro de la OEA? ¿No podría tejerse una sanción mucho más efectiva que sienta el Estado, que está el peso de una organización que lo monitorea, ¿no? Que si bien es cierto, es una asociación de estados, pero es una organización que cobra vigencia autónoma e institucional, ¿no? Porque se ve eso, o sea, cualquiera puede hacer lo que hizo Venezuela, Perú no va a estar libre de ello, estamos camino de pronto a repetir la historia de Venezuela, Dios no libre, pero todo parece indicar que vamos por esa ruta. Entonces, el problema es cómo se resuelven estas situaciones de quebrantamiento de orden constitucional y que la organización internacional no haga o no monitoree, o más que eso, como dice Luis Felipe, se burle, ¿no?, de lo que pasa en un país sobre el cual se tiene que pronunciar, ¿no?, al respecto. Entonces, a eso iba. Muchos alumnos, alumnas, políticos o no políticos dicen: ¿qué hace la OEA? ¿Qué hace Naciones Unidas? ¿Por qué permiten una cosa como esta? ¿Por qué no se aplica una sanción mucho más efectiva? Por eso considero de que estos hechos traspasaron el derecho internacional. ¿Cómo lo resolvemos? Va a ser de improbable solución en lo que tú decías. Lamento ser pesimista, o si tú quieres, simplemente una persona que está razonando, porque la OEA en primer lugar es el organismo político regional más antiguo del mundo. Existe la Unión Panamericana antes de las Naciones Unidas, recordemos eso, y eso obedecía a una estructura continental del poder. Esa estructura continental del poder, después de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría y de todo lo que está sucediendo, ha cambiado. En consecuencia, si la estructura, que es la fuente de la configuración institucional y de políticas, de policies, de políticas, no solamente de politics, de luchas, sino de políticas, ha cambiado, ¿por qué vamos a esperar a que mejoren las cosas? Yo pienso que se va a navegar en un mar muy proceloso, en un mar absolutamente no transparente, con corrientes por debajo, por arriba y por el costado, en el cual los intereses de corto plazo van a pesar mucho, sin olvidar el peso que hoy día tiene la prensa, la opinopatía y la opinocracia a nivel mundial, por las características de la red de comunicaciones internacionales que tenemos y del tipo de prensa existente. Recordemos lo que ya dijo Eco. Y de lo que dijo Eco relacionado al común de la gente, también hay que incluir prácticamente a todos los políticos de muchísimos estados de América Latina y el Caribe. Ahí me quedo. Para cerrar, yo no confío mucho en que la OEA pueda regresar a ese liderazgo que tenía de hace años, ¿no? No confío porque los intereses políticos de los países es diferente a lo que había antes.
Ahora cada uno está pensando más en mantenerse. Los políticos están pensando más en mantenerse dentro de su país que mantener las relaciones internacionales a través de la OEA. Y lamentablemente quien maneja las organizaciones, en este caso la OEA, hoy o mañana, va a seguir siendo el jugador que va a pasar la pelota a todas partes, pero que nunca va a meter gol. Está repartiendo pelota, le están devolviendo y se está limpiando la cara a muchos de los que están ahora en los gobiernos. Y esa no es la función de la OEA. Por eso es que la OEA ha perdido mucha credibilidad y va a seguir perdiendo credibilidad. Hay una corriente fuerte de cerrar la OEA que yo no creo que la cierren porque se mantiene una burocracia muy alta, porque no solamente es la OEA, es todo un sistema de cooperación internacional donde incluye el BID, donde hay una serie de acciones. Recordemos nada más que Venezuela es uno de los mayores accionistas del Banco Interamericano de Desarrollo. Y al ser el BID aliado de la OEA, nunca se va a permitir que haya una sanción contra Venezuela, porque políticamente no conviene. Entonces todo se maneja políticamente. La geopolítica relaciones internacionales de los estados. Sí, pero ¿a quién se olvida? A la gente, a la sociedad, al pueblo, que es los que sufren las consecuencias de ese mal manejo de las relaciones internacionales y el mal manejo del liderazgo continental. Ojalá que pronto aparezcan nuevos líderes regionales e internacionales que puedan conducir realmente con vocación y con visión estas instituciones internacionales. Muchísimas gracias, Luis Felipe Polo, Manuel Hernández Alvarado, por esta interesante entrevista. Realmente hemos hecho un análisis internacional muy sustancioso y esperemos que vengan mejores tiempos y, como dice Luis Felipe y Manuel, lo que se tiene que cambiar es desde adentro, la estructura, las cartas fundacionales, las declaraciones y sobre todo los estados, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias.